que sientes, lo que piensas. Hablamos claro, sin censura ni promesas. Y un nuevo capítulo de nuestro podcast, el segmento más esperado en Sin Peros ni Rodeos. El día de hoy tenemos una nueva cara, un nuevo invitado en este espacio donde tratamos de hablar temas sociales, temas de actualidad, temas que muchas, ya sean mamás de niños chiquitos o de adolescentes, en diferentes etapas necesitamos a veces escuchar consejos o una línea o una hoja de ruta por donde nosotros encaminar. Y el día de hoy nos acompaña el psicólogo clínico Diego López. Diego, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Elsie, por la invitación y aquí hablaremos de lo que necesites. Justo estamos tratando en este espacio de hablar frente a los desafíos, problemas que enfrentan hoy en día los adolescentes. Y uno de esos es el alcohol, la falta de empatía y todo radica desde la formación que tú le das en el hogar, pero obviamente tienes que buscar un colegio que se alinee a esos valores para tratar de trabajar en conjunto. Al final de cuentas, los hijos pasan más tiempo en el colegio que en casa. Claro. ¿Cómo hacemos? Muy bien. Primero que nada, es muy importante el mayor control que tiene cada uno sobre sus hijos son los papás. Si los papás son los encargados de formar a tus hijos en los valores, en la convivencia, en el respeto al otro, en todo eso. Entonces, hoy por hoy es verdad que los chicos están expuestos a situaciones de alcohol, situaciones de exclusión social. Es una edad en la cual, por ejemplo, los vínculos sociales, ¿sí? Para los chicos es primordial. Más que la familia, más que Dios, más que lo que sea, en ese momento lo que más les importa es tener panas, pertenecer a tal grupo, tal grupo. Y en esa búsqueda empiezan a darse ciertas dinámicas que algunas son de, ¿sabes qué? Tengo que hacer tal cosa para pertenecer en tal lado, tengo que hacer tal otra cosa, o tengo que dejar de hablar con este, tengo que hablar más con este, tengo que vestirme de tal forma, tengo que tomar alcohol porque si no, no entro. Entonces, todas esas dinámicas se empiezan a dar en la adolescencia. Una vida condicionada. Una vida en la cual lo primordial es tener amigos y los chicos están dispuestos a hacer lo que sea por entrar. Y ahí es cuando en ese hacer lo que sea se pueden dar contra la pared. Si, por ejemplo, tomar demasiado alcohol. Si, por ejemplo, excluir a personas que por ahí no te caen tan mal. Pero simplemente por seguir a la tribu, tú dices, ¿sabes qué? Excluyo a tales porque es lo que todo el mundo hace. ¿Sí? Entonces ahí, desde esa perspectiva, los chicos en esa búsqueda, ¿sí? Empiezan a hacer este tipo de cosas. Y ahí es importante la guía de los padres. Que los padres permitan esa exploración de los chicos, pero con ciertos límites. Límites en el alcohol, límites en la exclusión, digamos, demasiado fuerte frente a determinados grupos. Y esa parte, digamos, es muy importante trabajar con padres del colegio para todos estar alineados hacia un mismo fin, hacia una misma forma de ser. ¿Qué hacer como para tratar de cambiar el chip, aunque no se puede ya cuando somos adultos y formados? Porque a veces somos los padres los que damos directrices que pueden perjudicar el entorno social de nuestros hijos. ¿Sabes qué? Con la familia tal, con la niñita tal o el niño tal, evita. Y a la final me cae bien. Yo como hija, pero mi mamá me dijo que no le hable. No, total, eso pasa. Eso pasa a nivel clínico. O sea, yo lo he visto con pacientes que me dicen, ¿sabes qué? Mi papá me dijo que me lleve con estos que son más bacanes que con estos. ¿Sí? Eso yo lo he visto en pacientes chiquitos que por ahí no tienen esa idea, no tienen ese sentido de me llevo solo con esto porque son los más bacanes. ¿Cuál es la clave? Empezar a concientizar, ¿sí? A los papás, ¿sí? De estos valores que son importantes a todo nivel, no solamente a nivel adolescencia, ¿sí? A nivel incluso de mayores. En realidad conviene ser amigo de todos, conviene tener un respeto, quizás no vas a ser amigo íntimo de absolutamente el 100% de las personas con las que te encuentras, pero sí por lo menos tener una relación de respeto y de convivencia, ¿sí? Con los demás que quizás no son tan afines a ti. Y esa concientización puede ser un trabajo de parte de los colegios, incluso de la propia organización, digamos, de las madres para ponerse de acuerdo, para empezar a concientizar a padres de la importancia del respeto al otro por sus diferencias, que siempre van a haber personas que tienen cosas mejores que tú, peores que tú, siempre a todos niveles,
Y que en esas diferencias tú vas a tener personas con quienes eres más afín y también vas a tener personas muy distintas, pero que las puedes respetar y puedes convivir y puedes como relacionarte bien. Así es. O, por ejemplo, esto de organizar, ¿no? Justo he escuchado una charla de colegas tuyos y a ti también. Hay que crear comunidad. Sí. Hay que crear comunidad que trabaje por un mismo fin. En este caso, los hijos, los adolescentes, que obviamente también a veces ni ellos se aguantan, ¿no? Claro. Porque todo este desfase hormonal que empiezan a vivir, ¿no? Y a descubrir, y la curiosidad es innata del ser humano. Total. Pero tienen que venir los límites, porque claro, ¿cuál es también, no sé si dejar pasar por alto o que mi importismo de que, ay, ¿por qué se escandalizan? Si todos hemos pasado por esa edad y todos hemos tomado. Claro. Normalizar. Claro. Empiezan a normalizar y ahí aparece esta idea de, bueno, como yo lo hice, no me pasó nada, me fue bien en la vida, los chicos les pasa lo mismo. Cuando en realidad tuviste suerte de que no te haya pasado nada. Uh-huh. Pero sí hay otras personas que por tomar alcohol empiezan a tener problemas ya más grandes de alcoholismo mismo. Yo en el consultorio recibo pacientes jóvenes que empezaron, como la mayoría de personas que empiezan a tomar desde chicos, pero ya llega un punto en el cual el alcohol empieza a ser Insuficiente. insuficiente o empieza a ser tu salida, ¿sí? tu momento de estar feliz. Sí, he tenido pacientes, por Porque ejemplo... puedes saltar a otras cosas. Total. Sustancias. Todo el mundo empieza con el alcohol y luego empiezas a probar otras cosas. ¿Por qué? Porque luego la resaca es dura, por ejemplo. Entonces empiezas a tomar millón, tienes la resaca y ya no quieres resaca. Entonces dices, ¿sabes qué? Marihuana, puedo tener un efecto bacán, sí, pero el día siguiente no hay tanta resaca. Estoy un poco más lento, lo que sea, pero no tengo el dolor de cabeza y puedo funcionar muy bien. Entonces saltas a eso. ¿Qué es lo que pasa luego? Hay un fenómeno que se llama la habituación, un fenómeno de tolerancia en realidad. Tú empiezas, pasa con el alcohol, pasa con la marihuana, pasa con un montón de sustancias. Tú tomas al principio, la primera vez que pruebas alcohol, te tomas medio vasito de algo y ya estás así, medio mareado, porque tu cuerpo no está acostumbrado a eso, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Ya luego empiezas a generar tolerancia y ya un vaso, 2 vasos, 3 vasos ya no te generan el mismo efecto. Entonces necesitas más dosis para conseguir el mismo efecto. Llega un punto en el cual ya tomarte una botella entera de alcohol ya no funciona, ya no es como práctico y ya necesitas marihuana, algo más fuerte. Un hit de marihuana ya no te alcanza, 2 hits, vas por un porro, luego 2 porros, 3 porros, ya llega un punto en el cual te tienes que fumar demasiado para tener el efecto. Entonces, ¿sabes qué? Hagamos algo más fuerte, cocaína. Cocaína 1 línea, 2 líneas, 3 líneas y así vas avanzando. Entonces, por la tolerancia es un fenómeno importante a tener en cuenta, porque si tú empiezas de a poco y vas dándole, empiezas a crecer y empiezas a consumir más. Entonces, eso hay que tener muy, muy en cuenta. Y si empiezas desde chiquito, empiezas a generar tolerancia desde los 15 años, por ejemplo, ya 25 ya Necesitas reclusión, alguna especialización, una clínica para desintoxicación, porque Sí. hoy en día también cada vez vemos más jóvenes que tienen que ingresar a estos centros de desintoxicación. Diego, ya para ir, como quien dice, cerrando este tema, hemos hablado de los límites, hemos hablado del acompañamiento de los padres que tienen que estar conscientes, que hay que crear comunidad. En la parte neurológica, porque eso no, los estudios que hay ahorita no habían hace 20 años, hace 25 años, que determinan que efectivamente el alcohol hace daño en la Sí. parte neurológica de los adolescentes. ¿Cuáles son esos daños? Hay unos daños importantes, por ejemplo, hay estudios que hablan de la cocaína, ¿sí? Que empieza a afectar, digamos, tu lóbulo frontal, que es un lóbulo en el cual tú empiezas a tomar decisiones, empiezas a planificar, empiezas a hacer, digamos, la secuenciación de los pasos que tienes que hacer para llegar a un objetivo. Hay un famoso Phineas Cage, no sé si lo has escuchado. Es un tipo que trabajaba en una vía de tren, ¿sí? En el cual él clavaba, digamos, las maderas para hacer la vía del tren. riel. Sí. Y él usaba eso con una lanza, o sea, habían unos tornillos y él como que los clavaba con la lanza. Usaba dinamita para clavar ciertas cosas. Y en una de esas, ¡pling! ¿Sí? Como que le dio uno de esos tornillos, explotó mal y esa lanza le entró por el cerebro, ¿sí? Y
él perforó parte de su lóbulo frontal, ¿sí? Y salió, le quedó como un hueco así. El tipo no se murió afortunadamente, ¿sí? Como que quedó. Y él antes de ese accidente era conocido como una persona súper virtuosa, una persona que como que era ordenado, era un tipo como muy de hábitos, muy de hacer bien las cosas. Meticuloso. Sí, muy frontalizado, o sea, él tenía ese lóbulo frontal muy desarrollado. Luego de eso empezó a hacer lo distinto, irse de joda, de fiesta, muy impulsivo, muy de otro lado, de otro tipo de persona. Si antes era un tipo muy ordenado, con muchas habilidades, muchos hábitos, empezó a ser la otra parte, muy impulsivo, muy como, no me acuerdo si consumía, pero muy de otro lado, como desorganizado, ya no era la misma persona. Entonces ahí se dieron cuenta de la importancia del lóbulo frontal, ¿sí? Entonces, hay estudios que dicen que, por ejemplo, el consumo de sustancias empieza a afectar tu lóbulo frontal. O sea, te empieza a dar un poco el fenómeno Phineas Gage. Si tú directamente empiezas a consumir, ese lóbulo se empieza a afectar y cada vez eres menos habilidoso, menos virtuoso, menos planificador, menos organizado. O sea, y empiezas a ser más impulsivo. Vas perdiendo aquellas destrezas que te caracterizan tal vez, como más tú dices. propio de los seres humanos. Sí. Exacto. Entonces es como que empiezas a llevar una vida descarriada completamente al opuesto de lo normal. Totalmente. Totalmente. Y eso es lo que le puede pasar a nuestros jóvenes, porque ellos están en desarrollo. Pues, ¿no? Exactamente. Ese lóbulo frontal es lo más característico, digamos, de nosotros, los seres humanos, los que nos dan la capacidad de tener virtudes a pesar de que nos cuesten, la capacidad de planificar. Un perro no planifica, un perro ve comida y come. Nosotros somos los que decimos, ok, hay que ahorrar tanta plata para luego ir al comisariato y comprar el pollo y luego cocinarlo y comerlo, ¿sí? Esa posibilidad es muy humana y ese lóbulo, el lóbulo prefrontal, frontal, es la característica del ser humano. Y si tú lo empiezas a perder, eres cada vez más impulsivo, tienes menos capacidad de planificar. Y eso es importante saberlo. Si empiezas a consumir sustancias desde chiquito, primero siguen en etapa de desarrollo tu cerebro. Entonces no lo terminas de desarrollar bien, ¿sí? Y estás perdiendo mucho de esa parte que es súper importante para nosotros. Diego, increíble todo lo que hemos conversado, hemos abarcado varios temas. Un mensaje final para esos padres o esos adolescentes que nos están viendo en este momento. Mensaje final, para mí es importante en el tema del alcohol, ¿sí? Empezar a crear una vida que valga la pena ser vivida, ¿sí? Que incluya muchas cosas más que solo la fiesta y el alcohol. Una forma buena de prevenir el tema del consumo de sustancias es tener una vida valiosa. Que juegas pádel, juegas fútbol, te reúnes con tus amigos a jugar cartas, vas a pescar, vas al cine, haces un montón de actividades y tu vida termina siendo incompatible con una vida de acciones. Una vida de adicciones termina siendo una vida en la cual estás muy metido con el tema de, por ahí tengo una actividad académica, tengo mi trabajo y el resto de mi círculo de actividades es fiesta de alcohol. Lo único que pienso, lo único que hago y lo único que armo en la semana es fiesta, alcohol. Entonces, si tú tienes una vida con poco sentido, pocas actividades, es muy compatible con las adicciones. Pero en cambio, si tú empiezas a construir una vida valiosa con un montón de componentes, empiezas a poner los huevos en distintas canastas, ¿sí? El alcohol es uno más y no terminas siendo tan dependiente de algo que si lo quitas, bueno, te quedas sin eso, pero tienes un montón de cosas alrededor. Y sin dejar de ser cool. Exactamente, total. Muchísimas gracias a Diego. Hemos estado conversando con el psicólogo clínico Diego López sobre los desafíos que enfrentan los adolescentes hoy en día. Compártalo, escúchelo, véalo y compártalo. Pausa y ya volvemos. Aquí no hay máscara, solo la realidad. Decimos lo que importa sin tanta vanidad. Vamos directo sin perder la dirección. Te hablamos de frente, sin complicación. Sin peros ni rodeos, lo que sientes, lo que piensas. Hablamos claro, sin censura ni